Buenos días, maestro y estudiante presente. Nosotros, como sabemos muy bien que hoy es el día del examen, el último encuentro. Bueno, la integrante del grupo es David Antonio Cruz Jiménez y Jackson Enrique Yani Mayorga. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre un poco del examen que nos tocaron a nosotros. Bueno, vamos a hablar sobre el ejercicio 6.62. El ejercicio 6.62 dice que calculemos el trabajo realizado en Joule cuando se evapora un mol de agua a 1 de atmósfera y 100 grados Celsius y suponga que el volumen del agua líquida es despreciable comparado con el nivel del vapor a 100 grados. Infierra un comportamiento de gas ideal. Bueno, como podemos observar, aquí tenemos la fórmula ya resuelta. Bueno, que un mol, por ejemplo, tenemos la fórmula E sobre la gravedad de la masa y de la atmósfera. Por ejemplo, un mol por 0.082 y multiplicado y dividido entre 273.15 más 100, que eso es un resultado de 3.06 litros sobre la atmósfera. Bueno, un joule es un litro de masa por un kilogramo de masa sobre segundo cuadrado y la masa es un kilogramo. Bueno, un litro es 0.01 de masa al cubo, que es por 3. Una atmósfera es 10.130 0 y sobre el por el vapor por el agua es igual a 10.1300 el nitro sobre la masa y es igual a 10.1.300 kilogramos por masa entre por S2 y M2. Eso es un resultado de 10.100.300 de kilogramos sobre S2M. Y bueno, la W es de lo que tenemos de, por ejemplo, el litro de la atmósfera. Eso quiere decir la atmósfera multiplicado por 3.06 por 0.001 M3. Eso es igual a 10.100.300 kilogramos por masa. Que todo eso siempre se va a estar multiplicando así. Y al multiplicarlo y a dividirlo por 101.3, eso va a dar la respuesta de Joule de 310 Joule. Bueno, como podemos observar, aquí está la conclusión sobre el ejercicio, que el gas se había expandido de un volumen dispensable del agua hasta que un volumen de vapor ocupa por el mol. El evaporado contra una presión de una atmósfera, por lo que desarrolla según la ecuación gases perfectos. Bueno, aquí tenemos la ecuación sobre los gases perfectos que nos dio de los resultados del ejercicio. Como podemos ver, que agrupa las tres leyes de la anterior en una sola, que es por peso sobre el vapor sobre la temperatura es igual a constante. La P significa la atmósfera, la B, L y la N es el número de moles. Bueno, en el siguiente punto del ejercicio 18.8 dice que la tercera ley de la termodinámica
Bueno, el primer punto dice que en el tercer principio de la termodinámica o tercera ley de la termodinámica, más adecuadamente postulada de Nernst, afirma que no se puede alcanzar el cero absoluto en un número finito de etapas. Sustantiable puede definirse como al cero absoluto, 0 kilo. Cualquier proceso de un sistema físico se detiene. Al llegar al cero absoluto, la entropía alcanza un valor mínimo y constante. La tercera ley fue desarrollada por el químico Walter Nernst durante los años de 1906 y 1912, por lo que se refiere a menudo que el teorema del Nernst absoluto de Nernst. La tercera ley de la termodinámica dice que la entropía es un sistema, el cero absoluto. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que es una constante definitiva, que un sistema de temperatura cero existe, su estado fundamental, por lo que su entropía está determinada solo por la degeneración de los estados fundamentales. Bueno, le vamos a explicar, y aquí tenemos nuestra explicación sobre de las preguntas. Dice que se explica la utilidad para calcular los valores de la entropía. Bueno, eso quiere decir que si la entropía de cada elemento, estado cristalino perfecto, se tomase como cero al cero absoluto de temperatura. Eso quiere decir que cada sustancia tiene una entropía finita y positiva, pero al cero absoluto de temperatura la entropía puede llegar a ser cero y se convierte en el caso de la sustancia cristalina perfecta. Y en el segundo punto tenemos que la versión que se manifiesta sobre aquí tenemos una fórmula que llegará a cero. El cero de kilo, sino que ese mismo también llegará a cero siempre que el cristalino estado fundamental con una sola configuración. Bueno, eso quiere decir que si el sistema que posee por el estado con la misma energía mínima mantiene una entropía positiva incluso en el cero absoluto, quiere decir constantemente. Y la otra parte dice que ¿dónde? Bueno, que la S es la entropía, la que B es la constante del Boltzmann y es el número de microestado consistente con la configuración de microscopia. Eso, bueno, el reencuentro que de esto es de estado, desde el estado que refiere desde el cero absoluto, que corresponde a la entropía de SO. Bueno, aquí tenemos una sobre descripciones, que el primer punto que tenemos es que en términos simples la tercera ley indica que la entropía de una sustancia pura o cristalina de cero absoluto es nula. ¿Por qué? Porque como la siguiente letra de la tercera ley dice que puede proveer de un punto de referencia absoluto para determinarse, o sea, el de la entropía. Bueno, que la entropía relativa a este punto es la entropía absoluta, que es el cero absoluto. En el siguiente ejercicio dice 6.13 dice que calculemos la diferencia entre el calor específico y la capacidad calorífica. Bueno, la diferencia que es el calor específico, el calor que debe suministrarse a la unidad de la masa. Una sustancia dada por elevar una temperatura a grado es una propiedad intensiva. La capacidad calorífica depende de la cantidad de materia que se considere, por lo tanto es extensivo. Bueno, que el calor es específico. Bueno, eso quiere decir que la cantidad del calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de una sustancia de 1 grado, que la capacidad del calorífico, que se define como la
la cantidad del calor para elevar un grado de cantidad de un mol de sustancia considerada. Bueno, la diferencia es que si el calor específico es una propiedad intensiva, la capacidad de color depende de la cantidad de la materia que se considera, por lo tanto es extensiva, que siempre que el calor siempre se extiende. ¿Cuáles son las unidades de estas dos cantidades? Bueno, tenemos tres. Bueno, que se mide la unidad de un Julio por Kelvin, o también cal por entre el grado. Esa es la capacidad calorífica del cuerpo o sistema. La C es el calor específico o capacidad calorífica específica. Y el símbolo M es la masa de la sustancia considerada. Bueno, que la diferencia también que de toda forma analógica se define la capacidad de calorífica como la cantidad del calor que se debe suministrar a toda la masa en una sustancia para elevar una temperatura en una unidad Kelvin o grados Celsius. Se presenta con la letra mayúscula. Bueno, que eso por lo tanto la capacidad calorífica específica es la consciente entre calorífica y la masa. Esto es donde la masa de la sustancia número 1, bueno, cuál es la propiedad intensiva y cuál es la intensa. Bueno, como podemos observar que la capacidad calorífica se representa con la S, la propiedad extensiva, y se expresa como el calor sobre el grado o grados sobre centígrado, y por lo tanto tiene la siguiente unidad de que es grado sobre Julio, el número de grado. Bueno, el calor específico propiedad intensiva tiene las siguientes unidades, que Kelvin es igual a Julio sobre gramo sobre grado. Bueno, la siguiente pregunta es que dice que la industria de fábrica y película cinemática, esta es la acción del video. Bueno, eso quiere decir que si la fibra cinemática, como podemos observar, esas son todas las fibras, como podemos observar, la pichinga, el higiénico de plástico, los tubos, que eso quiere decir que es una fibra y textible que se obtiene por síntesis orgánica de diversos productos. Del petróleo, la fibra artificiales no son sintéticas, puede proceder de una materia natural, básicamente celulosa. ¿Eso qué quiere decir? Que desde la participación que se ha desarrollado estos productos, muchas otras fibras de cinética con la crítica, las olefinas y los poliésteres, como lo podemos observar aquí. Bueno, aquí tenemos donde está el proceso donde se elaboran la fibra sintética. Bueno, que eso quiere decir que la película sintética que dio un buen resultado fue un nitrato de celulosa, que es polietileno. Fue el primer en rentar la supremacía de la celulosa. Ahora se produce película de otra, como poliorofina, policloruro y poliaceto de un vinilo, poliestreno y su copolímero, poliamida, bicarbonato acrílico y otros muchos polímeros. Clasificaciones de la fibra sintética. Bueno, como podemos observar aquí, las clasificaciones de fibra sintética dependiendo de la naturaleza química del monómero o producto inicial.
Bueno, que se obtiene una diversidad de polímeros útiles para uso textil. Como podemos observar, clasificar el boxer, los hilos, la licra, entre mucho más. Polimerización por una condensación. Bueno, que esa polarización por una condensación es la unión de los monómeros que comprendía el agua de la formación de polímeros, construyendo la fibra de una fusión dentro de la sintética, que son fibras de poliéster y fibras de poliamida. La fibra poliéster es, como podemos ver, el algodón, el hilo, la tela. Esos son fibras que tintura difícil, promesa el frisado de suele mezclarse para conseguir el tejido muy duradero y fácil. Y la fibra poliamida es en el año 1938 bajo el nombre de comercial de nylon. Obtuvo por él condensación del ácido hexanodiaco con hexamantileamina, que podemos observar los calcetines, la faja y los guantes. Bueno, la polimerización por adición, eso quiere decir que obteniendo los números que poseen doble enlace en moléculas cuya ruptura hace posible la unión de dichas moléculas entre sí. La fibra importante comercial que son como fibra acrílica y fibra poliuretana. Bueno, como podemos observar en la imagen que tenemos los guantes, como mencionábamos anteriormente, el hilo, la tela, los manteles y entre otras cosas más. La fibra imita que la lana o pelo de su propiedad son similares a las del poliéster, fácil cuidado, durabilidad. Por esta se tiñen fácilmente y el color resulta brillante. Y en el caso de la poliuretano se conoce también como elastano, que son elásticos, como podemos observarlo, el boxer, el traje de baño, la licra, camisa, sudadera, entre muchas cosas más, que son la fabricación de la ropa del baño, ropa interiores y artículos deportivos, mejor conocido como la licra. En esta clasificación de la fibra sintética, quiere decir que dependiendo de la naturaleza química del monómero, eso es la diversidad polímera o textil que se puede clasificar como observamos en la imagen. Bueno, y la siguiente son las reacciones. Las reacciones por la oxidación de fibras sintéticas ocurre en reacción de polimerización por condensación o adición. La polimerización por adición, eso quiere decir que en esta polimerización los polímeros son sintetizados por la adición de monómeros de insuturado a la cadena del creciente. Y en el polimerización de condensación son los átomos de los monómeros no son incluidos en el polímero del resultante. Eso quiere decir que por lo que se produce una pequeña molécula como residuo, usualmente agua o gas de ácido clorhídrico, como que tenemos en esta fórmula. Y como podemos observar en la imagen de la polimerización de adición, que tenemos esta fórmula. Y en la condensación tenemos la otra que es casi distinta. Bueno, eso ha sido todo y bueno, espero que les haya gustado y muchas gracias a todos.